el mecanismo que limita el crecimiento del coágulo de manera indefinida puede ser el activador titular del plasminógeno. Ya. ¿Y a qué proteína da lugar ese activador? ¿Cuál es la proteína que se opone al crecimiento ilimitado del coágulo? El activador del plasminógeno activaría la plasmina. Bueno, activa el plasminógeno y lo transforma en plasmina, ¿no? Ajá, Ya, está y bien. esta libera. Sí, 2/2. Julio Carlos Herrera Rivert. Sí, doctora. Buenas Ya. noches. Buenas noches. La tercera pregunta de la diapositiva, por favor. ¿Cuál es el mecanismo antiagregante plaquetario de la aspirina y el clopidogrel? Bueno, el mecanismo antiplaquetario de la aspirina se da por la acetilación de las ciclooxigenasas. Entonces hay una inhibición de la síntesis del tromboxano A2. Y el del clopidogrel lo que hace es bloquear el receptor de ADP. Claro, ¿no? ADP es agregante plaquetario. La que sigue. ¿Cuál es el mecanismo anticoagulante de la heparina? Bueno, lo que hace es activar la proteína C. Y hay que recordar que la proteína C es un anticoagulante natural que inactiva los factores 5 y 8 de la coagulación. Y bueno, para que la proteína C funcione bien, también tiene que estar presente la proteína S, que es otro anticoagulante natural. Bueno, en realidad hay una activación de la antitrombina 3. En realidad ese es el mecanismo de la antitrombina 3. Entonces te voy a bajar un poco. 1.5. María del Cielo Pierina Huacasi Ceballos. Sí, doctora, ¿se me escucha? Sí. La que sigue. Ya. El complejo proteico GP2B y 3A de la membrana proteica, de la membrana plaquetaria, ¿a qué molécula se une? Sería el apximab eptifitata tirofiban. No, disculpe. Se uniría al fibrinógeno. Claro, ¿no? Se une al fibrinógeno. La que sigue. Y la molécula GP1B de la membrana plaquetaria, ¿a qué molécula se une? Al von Willebrand. Factor von Willebrand. Se une al factor de von Willebrand. Te voy a bajar un poquito, no estuvo muy bien la primera pregunta. 1.75. A ver, un momentito. Gabriel Alonso Chávez Borda. Sí, doctora. Ya. Entonces vamos a continuar contigo. Voy a cambiar de diapositiva. Cuando veas la siguiente diapositiva, lees la pregunta y las alternativas. A ver, espérame un momentito, está cargando. Ya. Ya. Moléculas que contrarrestan la agregación plaquetaria. Tromboxano A2, activador tisular, plasminógeno, factor de von Willebrand, prostaciclina y trombomodulina. Molécula que contrarresta la agregación plaquetaria. ¿Podría ser la trombomodulina? No es eso. ¿No contrarresta? Si no es, no puede ser factor. ¿Cuál es antiagregante plaquetario de todas las que están ahí? El activador tisular de plasminógeno.
No, porque el activador tisular del plasminógeno activa bueno, produce la plasmina, pero no. En realidad, Es el el único tromboxano, ¿no? antiagregante plaquetario que hay ahí es la prostaciclina. Oh, ¿No? entiendo. Vamos a Genial. pasar a la siguiente. Ya he cambiado de diapositiva. Cuando la veas, lees la pregunta y las alternativas. Ya. ¿Cuál de los siguientes activa la proteína C? Protrombina, trombina, factor de von Willebrand y trombomodulina plasmina. Sería la activador de la proteína C. Sería la trombomodulina, doctora. La trombomodulina. Entonces, tu nota sería 1, ¿no? 1 sobre 2. Sí. A ver, continuamos con Juanca Costa, Sí, doctora. Carmen Katiuska, ya. Ya, he cambiado de diapositiva. Cuando la doctora. veas, Está cargando. por lees la favor. pregunta. Sí, vamos a esperar. Ya, doctora. En pacientes con hemofilia A o B, deficiencia de los factores de coagulación 8 o 9, ¿cuál de las siguientes pruebas de laboratorio da resultados anormales? Tiempo de tromboplastina parcial. Sí, tiempo de tromboplastina parcial. Está bien. Voy a volver a cambiar de diapositiva. Cuando cargue en tu computadora, lees la pregunta y las alternativas. Ya. Causa síndrome de Trousseau, tromboflebitis migratoria asociada a adenocarcinoma pancreático. Lee las alternativas también. Ok, daño endotelial, lentificación del flujo sanguíneo, C, flujo sanguíneo turbulento, D, hipercoagulabilidad y E, ninguna de las anteriores. Sería hipercoagulabilidad. Sí, correcto. Hipercoagulabilidad. 2 sobre 2. Melissa Raquel Huanca pasa. Sí, doctora. Ya, voy a volver a cambiar de diapositiva. Cuando la veas, lees la primera pregunta de la diapositiva y la contestas. Ya. ¿Cuáles son los elementos de la tríada de Virchow favorecedora de la trombosis? Sería el daño endotelial, el flujo sanguíneo anormal y la hipercoagulabilidad. Ya, esa tríada de Virchow. La que sigue. ¿Cómo se disponen las células en la columna de sangre en el caso del flujo laminar? ¿Cómo se disponen las células? O sea, normal, o sea, el flujo laminar mantiene las plaquetas alejadas del endotelio. También diluye los factores de la coagulación
y también transporta anticoagulantes naturales. Claro, ¿no? Entonces las células se disponen en la parte central de la columna, porque las plaquetas tienen que estar lejos del endotelio. Ujú. 2/2, Brigitte Tatiana Guayapuma Mamani. Sí, doctora. Ya, habla un poquito más fuerte, no te escucho bien. Lee la tercera pregunta de la diapositiva. Tercera pregunta es, a ver, mencione las causas del flujo turbulento. Conozca. ¿Se me escuchó, doctora? Disculpe, ¿se me está escuchando? Sí, estoy escuchando, continúa. ¿Me podría dar un ratito para pensar, doctora? Sí. Turbulento. Mm. Sería, doctora, la fibrilación, ¿cómo se llamaba? Auricular. Sí, es una causa, fibrilación También auricular, pero menciona otras. Hiperviscosidad también. Ya, hiperviscosidad, sí. ¿Alguna otra más? Mm. Sería, la estenosis reumática o también las placas arterioscleróticas. Correcto. La que sigue. Es ¿por cuál mecanismo la mutación de Leiden favorece la trombosis? Podría ser por el factor V, que es el factor de Leiden. Aquí la mutación heredada altera el sitio de inactivación, por ejemplo, la inactivación por trombina. Bueno, la inactivación por proteína C, ¿no? En realidad, este factor de factor El factor 5. 5. Factor 5 tiene un cambio genético que hace que no pueda ser inactivada por la proteína C. Te voy a bajar un poco, 1.75. Brigitte Yameli Larico Cárdenas. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. La última pregunta de esta diapositiva, léela y contéstala. La homocisteínemia es factor de riesgo de trombosis. Menciona dos causas de esta alteración. El aumento de por sí predispone a la trombosis. Esta deficiencia nos va a traer doctora, ¿quiere exactamente dos causas de la alteración? Porque la homocisteína Causas produce de elevación de la homocisteína en sangre, ¿no? En realidad estoy por las preguntando vías por la causa metabólicas. de la elevación de la homocisteína. Por ejemplo, algún defecto genético o adquirido. Las mutaciones, doctora, entonces sería por la NN-metil entre tradinofosfato reductasa y la cistationina beta sintetasa. Sí, deficiencia de esas, ¿no? Está bien. A ver, voy a cambiar de diapositiva. Cuando veas la siguiente diapositiva, lees la primera pregunta. Aún no cambia, doctora. Hay que esperar, ¿ya?
¿Cuál es la consecuencia de la mutación G2021-0A en la región 3' no codificante del G de la protrombina? ¿Sí me escuchas? ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, creo que se ha perdido la comunicación. Voy a pasar a la siguiente alumna. Mireya Jimena Larico Montoya. Sí, doctora. Ya, contesta tú esa pregunta. Parece que se ha perdido la comunicación con tu compañera anterior. Ya. Bueno, va a haber un exceso de protrombina y la mutación implica exceso de la síntesis de protrombina. Ya, Mm, sí, esa es pues la consecuencia, ¿no? Hay un aumento de la concentración de protrombina y eso significa hipercoagulabilidad. Es correcto. La que sigue, tú misma. ya. ¿Cuál es el factor de la coagulación que estabiliza la fibrina formando enlaces covalentes entre estas moléculas? Sería el factor 13A. Factor 13, ¿no? Factor 13 activado. Sí, correcto. Claro, activado. A ver, creo que ha regresado ya a la reunión la señorita Brigitte Yameli Larico Cárdenas. Sí, doctoras, me había Ya. votado Ya, el sistema te hizo salir. Te faltaba una pregunta. A ver, la tercera pregunta de esta diapositiva. Sí, doctora. ¿De qué manera una neoplasia puede dar riesgo de trombosis? La manera, doctora, de que nos puede dar el riesgo de trombosis es la propagación en la acumulación, ¿no es cierto? Se puede dar como hay un aumento de tamaño, hay una acumulación de plaquetas y eso nos da mayor riesgo de trombos. Asimismo, la embolización, el desprendimiento de este trombo y la disolución o el achicamiento, la desaparición de estos trombos nos hace más predispuestos para cuando tenemos una neoplasia. Bueno, en realidad la respuesta es, la neoplasia puede hacer que pasen sustancias procoagulantes a la sangre, ¿no? Como por ejemplo la mucina en el caso de los adenocarcinomas. Y es la mucina o otras sustancias que producen los tumores dentro de en la sangre, secretadas a la sangre, lo que genera un estado de hipercoagulabilidad, ¿no? Sí. Bueno, te voy a poner 0.25. 1.25 sería tu nota. Termina el paso para ti. Flavia Luna. Flavia Luna. Sí, doctora. Uribe. Ya. Sí, acá estoy. Entonces, la cuarta pregunta de la diapositiva. Explique la causa de la trombocitopenia inducida por la heparina.
es la AB contra complejos de heparina y por el factor plaquetario 4 en la membrana plaquetaria, y este se puede solucionar utilizando heparinas de bajo peso molecular. Sí, se soluciona, ¿no? Con heparinas de bajo peso molecular. Pero faltaba decir que esta unión de anticuerpos con factor plaquetario 4 con heparina activan las plaquetas, eso contribuye con la trombocitopenia y también favorece la fagocitosis de plaquetas a nivel del vaso. Pero te voy a poner el puntaje completo, la que sigue. Explique por qué los estados hiperestrogénicos dan lugar a riesgo de trombosis. Primero, los estados hiperestrogénicos son el embarazo y el uso de anticonceptivos orales, y esto da riesgo de trombosis ya que aumentan la síntesis de factores de coagulación. Por eso hay hipercoagulabilidad. Correcto, 2/2. Luis Fernando Mamani Escobedo. Luis Fernando. Patricia Silvia Mamani. Presente, doctora, ¿me escucha? Sí, entonces voy a cambiar de diapositiva y hay que esperar a que tú la puedas ver en tu computadora para que leas la primera pregunta. ¿En qué consiste la eliminación? Doctora, ya cambió. Ya, lee por favor la pregunta. ¿En qué consisten las líneas de SAM y en qué tipo de trombos se encuentran? Los trombos tienen líneas de SAM, que son capas claras con predominio de fibrina y plaquetas, alternadas con capas oscuras y de predominio de hematíes. Ya, las capas oscuras tienen predominio de hematíes y las capas claras tienen predominio de fibrina y plaquetas. ¿Y en qué tipo de trombos se encuentran? En las cámaras cardíacas. Sí, en trombos de las cámaras cardíacas, sí. ¿Y en el trombo laminado en aneurisma? En aorta, ¿no? Puede ser aorta. en aneurismas aórticos, sí, está bien, pero es en vasos grandes como aorta y de flujo rápido, ¿no? Como son corazón izquierdo y vasos arteriales como la aorta. La que sigue. Diferencias entre trombos blancos y rojos. Doctora, la diferencia entre trombos blancos y trombos rojos. En los trombos blancos, esos se producen en sitios de flujo sanguíneo activo y están generalmente en arterias o cámaras cardíacas de color grisáceo por la mayor cantidad de fibrina y plaquetas. En los trombos rojos, o también llamado de éstasis, se forman mejor en venas. Son colores más oscuros por la mayor cantidad de hematíes y la menor cantidad de fibrina y plaquetas. Claro, ¿no? Son trombos de estasis, de donde hay flujo sanguíneo lento. 2/2, Fernanda Jimena Martínez Cornejo. Sí, doctora. Ya, lee la tercera pregunta y contéstala. Ya, dice, en una autopsia, ¿cómo se puede distinguir entre un trombo producido antes del fallecimiento de un trombo post-mortem? Ya, los coágulos post-mortem son blandos, lisos y brillantes y van a tener la forma del vaso en el que se encuentran.
En cambio, los de antes del fallecimiento se va a poder notar un color más intenso o rojo de pronto. Y si es antiguo, va a haber una cicatriz. Ya, si es antiguo, va a haber una cicatriz, eso es correcto, pero el trombo producido antes del fallecimiento tiene una zona de adherencia al vaso, ¿no? Y en el caso del trombo post-mortem hay una sedimentación de la sangre. Y tenemos que la parte inferior del trombo es más oscura y la parte superior es más amarillenta, ¿no? Entonces, te voy a bajar un poco, 0.75, la que sigue. Ya, defina tromboembolismo paradójico. Es un tromboémbolo que se origina en el sistema venoso, pero se detiene en el sistema arterial. Esto puede suceder por una comunicación interventricular. Bueno, interventricular, interauricular o por ductos arteriosos. Ductus arteriosos. 1.75. Carolina Yoshiro Martínez Díaz. Buenas noches, doctora. Buenas noches. La pregunta que sigue, por favor. ¿Qué tipo de destinos puede presentar un trombo? Bueno, los trombos pueden viajar por el sistema arterial y al final van a terminar alojados en arterias de diferentes zonas del cuerpo, como las arterias del cerebro, las arterias de la retina, también las coronarias, en la arteria esplénica. Está bien. ¿Cómo se llaman esos trombos que viajan y se pueden alojar en alguna parte? Los émbolos. Los émbolos. ¿Algún otro tipo de destino que conozcas? Bueno, o sea, como dije, en diferentes partes del cuerpo, de las arterias. Donde... Claro, o sea, ese es un embolismo, ¿no es cierto? Se desprenden y viajan como émbolos. Ese es un tipo de destino, pero hay otros. ¿En los pulmones? Bueno, puede alojarse en alguna parte del árbol arterial o venoso, según dónde se hayan formado, ¿no? Sí. Pero hay varios tipos de destino. O sea, aparte del embolismo, hay otros tipos de destino. A ver, voy a continuar con otro alumno, por favor, pero después voy a volver a preguntarte otra cosa. Milagros Martínez Rojas. Milagros Martínez Rojas. Danitza Stephanie Mendoza Cate. Sí, doctora, presente. Ya, la misma pregunta, ¿qué tipo de destinos puede presentar un trombo, pero ya no incluya los émbolos, porque ya lo ha dicho tu compañera? Háblame de otros tipos de destino. Estos trombos pueden llegar a lo que es el ventrículo izquierdo. Por ejemplo, puede quedarse en lo que son las zonas miocárdicas que no pueden ser contráctiles debido a una cicatrización de un infarto. También se pueden formar en lo que son... Bueno, pero no es la pregunta. Yo no te estoy preguntando dónde se forman los trombos, sino preguntando qué pasa con los trombos después de que se forman. Aparte del embolismo, ¿no? Se quedan formando lo que es un tampón, o sea, se pueden lo que es adherir a la, digamos, si se queda en lo que es un vaso arterial o un vaso sanguíneo, se puede adherir a ello el trombo y puede lo que son formar un complejo de tejido conectivo. Se refiere a eso. ¿Cómo se llama cuando hay una organización? Organización, ¿no? Cuando se adhiere a lo que es tejido conectivo en el trombo, es organización. Entonces ya tenemos dos destinos, uno es el embolismo, otro es la organización, pero faltan todavía. Mencióname otros destinos, aparte de esos dos. Ya puede formar organización,
¿Me puede dejar pensar un poco más, por favor? Sí, sí. Te doy tiempo. Doctora, también en este tromboembolismo puede formar lo que es la recanalización. Este trombo también puede lo que es, o sea, también se le puede desaparecer mediante el sistema fibrinolítico del sistema así fibrinolítico. Sí, está bien. Este sistema fibrinolítico, el trombo puede lisarse. Entonces ya tenemos 3, ¿no? Organización. También puede propagarse, que puede, digamos, aumentar de tamaño. Ya. Y en estos casos también se puede acumular lo que es la plaqueta y la fibrina. Ya, correcto. Es la respuesta correcta, ¿no? Ya me has mencionado todas las posibilidades. Voy a regresar un momento con Carolina Yoshiro. Entonces, en la primera pregunta te he puesto 0.5. La última pregunta de la diapositiva para terminar de tomarte el paso. Ya, ¿qué se denomina tromboémbolo en silla de montar? Bueno, lo vamos a definir como el tromboémbolo va a proceder de la trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores y se va a impactar contra la bifurcación de la arteria pulmonar. También puede venir de lo que es la trombosis venosa a nivel de las venas pélvicas. Correcto. Entonces tu nota sería 1.5 sobre 2. A Danitza, Stephanie, le falta una pregunta. Estoy cambiando de diapositiva. Cuando veas la siguiente diapositiva, lees la primera pregunta y la contestas. Un momento. Ya, doctora. La pregunta es, ¿por qué el pulmón se haya protegido del infarto frente al tromboembolismo? Esto se da porque el pulmón recibe tiene dos tipos de entrada de sangre, uno que es por la arteria pulmonar y otro que es por las arterias bronquiales. Y es por ello de que si, digamos, hay un infarto, tiene la otra salida, ¿no? Que es las arterias. También, o sea, esto se puede dar porque esto se llama lo que es circulación dual. Y esto lo protege de lo que son los infartos. Porque protege de la isquemia. Exacto, porque como le digo, tiene una circulación dual, ya que recibe sangre tanto por la arteria pulmonar y también recibe sangre tanto por las arterias bronquiales. Ya, 2 sobre 2. Kleider Julio Mendoza Mamani. Sí, doctora. Ya. La pregunta que me toca. No, segunda pregunta, perdón. Una pregunta. Define lo que es el cor pulmonar agudo y lo que es el cor pulmonar crónico. Ya, más que todo aquí lo relaciono en el hecho de que cuando hay un tromboembolismo pulmonar masivo, entonces lo que hay una insuficiencia cardíaca aguda del corazón derecho al tromboembolismo, más que todo pulmonar masivo, implica lo que es una gran cantidad de émbolos. Entonces se originan trombos que vienen de la extremidad inferior. Entonces, por eso se obstruye las ramas de la arteria pulmonar. Entonces, aquí va la respuesta. Entonces, varios coágulos sanguíneos que impactan en diferentes ramas de las arterias pulmonares, eso sería lo que es el cor pulmonar agudo. Ya, está bien. Es una insuficiencia cardíaca derecha aguda porque hay un embolismo masivo, pero en un corto periodo de tiempo. Y respecto al cor pulmonar crónico. A ver, en el cor pulmonar crónico, en cuanto a lo que es el cor pulmonar, me parece otra, por ejemplo, el crónico, sí, agudo era lo que es la insuficiencia. Cuando hay más que todo, o sea, el cor pulmonar crónico, más que todo, no se haría referir a no, es otro tema. No, o sea, no me acuerdo del crónico. Bueno, el cor pulmonar crónico implica también muchos episodios de tromboembolismo pulmonar, pero en un periodo de tiempo largo. Entonces, la insuficiencia cardíaca derecha o la sobrecarga del ventrículo derecho
demora en instalarse, ¿no? O sea, es, digamos, no un tromboembolismo masivo en un corto periodo de tiempo, sino muchos episodios de tromboembolismo que al final esos trombos que se han atascado en la circulación pulmonar se van a organizar, ¿no? Te voy a poner 0.5 en la primera pregunta, la que sigue. Pues, ya. Y si menciona las causas de la coagulación intravascular diseminada que conozca. Ya, aquí más que todo sí son se refiere a lo que es la septicemia, la embolia de líquido amniótico, la septicemia, ¿no? Que es una complicación del shock séptico. Entonces la embolia de líquido amniótico, que más que todo es un paso del líquido, más que todo lo que es que en este caso es cuando el líquido amniótico pasa lo que es la circulación. Entonces aquí hay una activación difusa de la trombina para dar lugar a lo que es a la coagulación intravascular diseminada. Ahora también puede ser otro por la pancreatitis. En este caso, por ejemplo, hay una respuesta inflamatoria, magnetosistémica, que se predispone, ¿no?, a la coagulación, al SIC, en este caso sería. Y también podría ser una leucemia promiolítica. En este caso, los glóbulos blancos cancerosos leucémicos, como tienen gran cantidad de gránulos en su plasma, entonces esos van a contener sustancias procoagulantes. Por eso que se dice, como se dijo, que los pacientes que tienen esta enfermedad van a tener como la complicación, pues, ¿no?, de la coagulación intravascular diseminada. Ya, tu nota 1.5 sobre 2. Rodrigo Gonzalo Augusto Mendoza Montesinos. Sí, doctora, presente. Ya. La que sigue. Es la 4, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué a la coagulación intravascular diseminada se le denomina coagulopatía de consumo? Se le dice de consumo porque consume plaquetas y factores de coagulación y esto hace microtrombos en vasos pequeños y esto posteriormente llega a ser hemorragias. Sí, correcto. La que sigue. ¿Dónde se originan los tromboembolos que se alojan en la circulación pulmonar? ¿Podría ser de los miembros inferiores, doctora? Claro, miembros inferiores, la trombosis venosa profunda y también de venas pélvicas. Te voy a poner puntaje completo, 2 sobre 2. Okay. María Fernanda Crisbel Molina Torres. Presente, doctora. Ya, entonces he cambiado de diapositiva. Apenas la veas, lees la pregunta y las alternativas. ¿Cuál de los siguientes pasos de la formación de un trombo se encuentra alterado en la enfermedad de von Willebrand? A. Polimerización de la fibrina. B. Agregación plaquetaria. C. Generación de trombina. D. Liberación de endotelina. Y E. Fibrinólisis. La respuesta, doctora, sería la B. Agregación plaquetaria. Correcto. Agregación plaquetaria, ¿no? Voy a volver a cambiar de diapositiva para tu segunda pregunta y también la lees apenas puedas. ¿Qué paso de la coagulación está alterado en un paciente con hemofilia A o B? A. Agregación plaquetaria. B. Adhesión plaquetaria. C. Formación de trombina. D. Fibrinólisis. E. Ninguna de las anteriores. La respuesta, doctora, sería fibrinólisis. No, porque fibrinólisis más bien implica la disolución del coágulo, ¿no? Y no es esa la alteración en la hemofilia. Los pacientes con hemofilia A o B no tienen sangrado excesivo por exageración de la fibrinólisis, ¿no? Hay otra causa. A ver, no es esta. A ver, piensa en otra posibilidad de las que están presentes.
Fíjate que están alterados los factores de la coagulación, ¿no? Hemofilia A, factor 8, hemofilia B, factor 9. De todas las alternativas, ¿cuál tiene que ver con coagulación, con factores de la coagulación? La formación de trombina. Claro, ¿no? Formación de trombina. Bueno, te voy a poner 0.5, tu nota 1.5. Julio Daniel Ochoa Mamani. Sí, doctora, presente. Ya, voy a cambiar de diapositiva. Cuando la veas, lees la primera pregunta y la contestas. ¿Dónde se originan los émbolos que se alojan en la circulación arterial? Los, podría originarse donde en las placas ateroscleróticas. Sí, en las placas ateroscleróticas, pero explícame un poco más en lo que se refiere a la anatomía del árbol vascular donde se pueden producir estos émbolos. Se va a originar a nivel de la aurícula izquierda. Ya, correcto, aurícula izquierda. ¿Dónde más puede ser? En el ventrículo izquierdo también. También. Puede ser también en las arterias grandes, ¿no? Sí. Ya, te voy a poner todo el puntaje. La que sigue. ¿Cuáles son los anticoagulantes naturales que conocen? Serían la antitrombina 3, la proteína C y la proteína S. Ya. 2/2. Adriana Luisa Ojeda Candia. Sí, doctora. Ya, la tercera pregunta, por favor, de esta diapositiva. ¿En qué circunstancias puede suceder el embolismo graso y de médula ósea? Bueno, en fracturas de huesos largos, traumatismo de tejidos blandos y quemaduras, que es el tejido adiposo y médula ósea, que penetran en vasos pequeños lacerados, y en hipoxia de tejidos y lesión bioquímica endotelial. Ya, la que sigue. La cuarta, ¿no? Mencione las causas que conozca del embolismo aéreo. Algunas causas podrían ser de la penetración de aire de vaso, que los traumatismos de la pared torácica y procedimientos obstétricos de las venas uterinas. Sí, correcto, ¿no? También neurocirugía, cirugía cardíaca. Te voy a poner el puntaje completo, 2/2. Paola Andrea Olarte Chacón. Doctora, buenas noches. Buenas noches. La pregunta que sigue. Sería patogénesis de la enfermedad por descompresión. Enfermedad de los buzos. Ya, lo que sucede con los buzos es que mientras ellos van descendiendo al mar, va aumentando, ¿no?, la presión, y esto va a ocasionar que se forme gas, que un gas se vaya desprendiendo, y generalmente la causa es el nitrógeno, no tanto el oxígeno.
Ya, pero ¿qué pasa con el nitrógeno y con el oxígeno conforme estas personas van descendiendo en el mar? Entonces están sometidas a mayor presión, evidentemente, ¿no? Pero ¿qué pasa con el oxígeno y el nitrógeno? Lo que pasa es que estos son más solubles, ¿no? Son más solubles en agua de la sangre. Sí, correcto. Se van a disolver en el agua de la sangre, ¿no? Conforme Sí. la persona vaya descendiendo. ¿Y después qué pasa? Para que se produzca la enfermedad. Se va formando justamente el gas, porque normalmente, o sea, el oxígeno regresa, pero el nitrógeno no. Y es el que va a dar problemas porque va a formar burbujitas. El nitrógeno es el que forma burbujas porque el oxígeno se disuelve rápidamente. Exacto. Ya. Bueno, no está muy bien explicado, te voy a bajar un poquito, 0.75, la que sigue. Ya. ¿Cuáles son las causas y las consecuencias del embolismo del líquido amniótico? Principalmente esto puede ser por una laceración en las venas uterinas, puede ser también por en una mala praxis donde quedan restos de tejido embrionario de la madre. Ya son las causas y consecuencias. Va a dar lo que es el SID, coagulación intravascular diseminada, lo que podría causar también, conllevar a sepsis. Bueno, va a causar coagulación intravascular diseminada y puede haber también dificultad respiratoria por embolismo pulmonar, ¿no? 1.75. María Carolina Olazábal Rodríguez. Sí, doctora, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Voy a cambiar de diapositiva, entonces hay que esperar a que puedas ver la siguiente diapositiva para que leas la pregunta y las alternativas. Doctor, un momento, por favor, no me está cargando. Ya, vamos a esperar. Ya, ahora sí, doctora, leo la pregunta, ¿verdad? Sí. Ya, ¿se puede usar como agente trombolítico en el tratamiento temprano del infarto de miocardio? Sería la A. No, por tratamiento temprano, la aspirina no se usa. Ah, en todo caso sería la heparina. Bueno, pero no es la heparina es un anticoagulante, ¿no? Pero tampoco es lo que se usa, ¿no? Se necesita una trombolisis rápida en el infarto, porque es una emergencia. El agente trombolítico tiene que... Entonces sería Sería la B. La B, claro, ¿no? Tiene que ser el activador celular del fibrinogen, porque tiene que haber una fibrinolisis muy rápida. Bueno, te voy a poner 0.25 en esta pregunta. La que sigue, a ver, voy a cambiar nuevamente de diapositiva. Entonces, si no ves la siguiente pregunta, vamos a esperar a que cargue en tu computadora.
¿Todavía no carga? No, doctora, es que la verdad es que se me está yendo el internet todo el día y no me está cargando. Ya, vamos a seguir esperando, no hay problema. Y ahora sí, doctora. Ya. Perdón. ¿Cuál de las siguientes es la complicación más probable del aneurisma arteriosclerótica de aorta en una zona cercana a la bifurcación de arterias ilíacas primitivas? Edema de miembro inferior, gangrena de pie, trombocitopenia, infarto renal y tromboembolismo pulmonar. Creo que sería tromboembolismo pulmonar, la E. No, porque estamos hablando de un émbolo que nace de una arteria, ¿no? Entonces, ¿cómo acabaría en el pulmón si ha nacido en una arteria? Esa no podría ser, ¿no? Tendría que ser Claro, claro. una que nace en él, sí. Ay. De pie. ¿Sería el infarto renal? Bueno, el trombo que después se desprende se origina en la aorta, pero en una zona cercana a la bifurcación de las arterias ilíacas primitivas. Es una parte ya final de la aorta. Y las arterias renales están un poco Más altas, arriba. ¿no? Sí, Un poco está mucho lejos de más esta arriba. zona. Claro, está más arriba, entonces no podría, por el flujo sanguíneo arterial no podría ser infarto renal, ¿no es cierto? Claro, porque está más arriba las arterias. Sí, doctora. Sería trombocitopenia, porque no creo que sea ni la A ni la B. No, ¿cómo va a ser trombocitopenia? Si estamos hablando de un embolismo arterial. Ay, doctora. Sería gangrena de pie. Es así, gangrena de pie, ¿no? Tiene que ser gangrena de pie, porque el émbolo va viajando hasta que se atasca en algún vaso arterial, ¿no? Bueno, te voy a poner otra vez 0.25. Tu nota sería 0.5 sobre 2. Solange, Pianchesca, Oviedo Pacheco. Ya, voy a cambiar de diapositiva. Ya, un minuto, por favor, me está cargando. Voy a esperar. Un segundo, por favor, me sigue saliendo como relojito. ¿Cuál de los siguientes es factor de riesgo de trombosis venosa profunda del miembro inferior? La A dice flujo sanguíneo turbulento, la B, reposo en cama por tiempo prolongado, hipercalcemia, ingesta de aspirina y el exceso de producción de óxido nítrico. ¿Sería el reposo en cama por tiempo prolongado? Claro, ¿no? Reposo en cama por tiempo prolongado. Explícame por qué. Esa es la correcta, pero explícame por qué.
¿Me da un minutito, por favor? Un segundo. ¿Ya? Mm, Porque las personas con reposo en cama pierden el efecto de ordeño de los músculos de los miembros inferiores sobre los vasos sanguíneos de las piernas y va a implicar esto un bloqueo en el retorno venoso. Claro, ¿no? Cuando caminamos es como si estuviéramos ordeñando las venas de las piernas. Y provoca ese bloqueo. Esto protege de la estasis venosa y el tromboembolismo. Bueno, voy a considerar como que has contestado 2 preguntas, la de alternativa múltiple y después la siguiente que te he hecho. Entonces tú notes 2 sobre 2. Ya no más preguntas para ti. Nilton Aldair Pacheco Fuentes. Sí, doctora, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, sí te escucho. Voy a cambiar de diapositiva. Estoy colocando una figura, una fotografía, y esa fotografía es de una arteria. Vas a poder ver cuando cargue tu máquina, vas a poder ver las paredes de la arteria y vas a decir cuál es la alteración que observas y por qué se produce. Un momento, doctora, por favor. Sí, me imagino que va a demorar en cargar porque es una imagen. Doctora, se podría observar creo que es un trombo arterial organizado por la presencia de fibrosis. Correcto, es un trombo arterial organizado, ¿no? Está, prácticamente se ha fibrosado el trombo. Correcta la primera pregunta. Voy a cambiar de diapositiva. Ya, seguramente va a volver a demorar, pero cuando cargue en tu computadora vas a ver una fotografía que ha sido tomada durante una necropsia. Tienes que también decirme cuál es la alteración que observas. Doctora, creo que a esta se le llama como que una trombosis en silla de montar. O sea, se observa en la bifurcación y esta procede de una trombosis venosa profunda caracterizada o sea, que viene desde las extremidades inferiores. Correcto, 2 sobre 2. Brian Leonardo Pandya Kawari. Joaquín Alberto Pastor Prado. Sí, doctora, ¿se me escucha? Sí, sí escucho. Entonces voy a cambiar de diapositiva. Vamos a esperar a que cargue bien en tu computadora, pero es una fotografía de un riñón que está cortado por la mitad y lo que se observa es la superficie de corte. Es producto de una necropsia, ha sido obtenido en una necropsia. Tienes que decirme cuál es la alteración que observas en la fotografía. Ya cargo, doctora. Sería un infarto renal, me parece, donde hay
tejido inflamado en el medio, en esa parte Ya hay un infarto, sí, correcto. donde va a haber una cicatriz fibrótica. Ya, tiene forma de cuña el infarto, ¿no es cierto? Ahora dime, ¿qué tipo de infarto es? Tipo de infarto. Sí, con bueno, ¿es necrosis rojo o coagulativa. blanco? Sería blanco, por la presencia Sería de blanco. fibrina. Ya, entonces un infarto anémico. Ahora, bueno, la primera pregunta está bien contestada, pero ya para terminar de tomarte el paso a ti, ¿qué tipo de circulación tiene el riñón de manera que da lugar a infartos blancos? Esa sería la segunda pregunta para terminar de tomarte el paso. A ver, déjame pensar un ratito. Sí. Está bien. Bueno, que me acuerdo, doctora, el riñón, al igual que el vaso y las gónadas, tenían una circulación terminal. Y por eso Correcto. no. Una circulación terminal, o sea, prácticamente no hay colaterales, ¿no? Por eso los infartos son blancos. Así es. 2/2, Lenín Mauricio Patiño Pacuri. ¿Se me escucha, doctora? Sí. Voy a cambiar de diapositiva, a ver. Ya, esta es otra figura. Otra fotografía. Entonces, cuando cargue... Doctora, sí. Sí, se trata también de un espécimen de necropsia y es un corte de pulmón, un corte macroscópico de pulmón. Tienes que decirme qué alteración observas. Ya cargo, doctora. ¿Me escucha? Sí, tú eres Lenín, ¿no? Sí, doctora. Ya. Entonces, dime qué Ya, alteración. sería un infarto hemorrágico del pulmón. Correcto, es un infarto hemorrágico del pulmón. Ahora, la segunda pregunta, ya para terminar de tomarte el paso. ¿Por qué el pulmón sufre infartos de tipo hemorrágico y con mucho menor frecuencia infartos anémicos? Ya, o sea, se podría decir que, digamos, hasta según en relación a esta imagen, consiste en un tejido pulmonar que sufre una necrosis coagulativa por una isquemia, ¿no? Pero digamos, después de haberse producido la necrosis coagulativa, se va a producir la hemorragia. Eso es en caso de un infarto rojo o hemorrágico. Y en cuanto al infarto anémico, que esta también me pregunto, creo, doctora, es cuando, la diferencia es cuando también hay una necrosis coagulativa, pero no hay una hemorragia posterior, a diferencia del infarto hemorrágico. También podría decirse que el infarto hemorrágico se produce en tejidos de consistencia blanda, como en el caso del pulmón. Caso contrario, en el infarto anémico predominan en vísceras sólidas o en tejidos que tienen una consistencia mayor, ¿no? Claro, bueno, faltaría mencionar pues que la circulación doble, ¿no? La circulación doble del Claro, pulmón también, favorece ajá, los infartos hemorrágicos. Te voy a poner todo el puntaje, 2/2, ya el paso termina para ti, ya te he hecho 2 preguntas. Pérez Ortiz, Sergio Luis. Stephanie Elena Foco Alata. Presente, doctora, buenas noches.
Buenas noches. Entonces, voy a cambiar de diapositiva. Es otra figura, otra fotografía, un corte de arteria. Se observa la pared de la arteria, la pared muscular de la arteria. Tienes que decirme qué alteración observas y cuál es la causa. Ya, doctora, todavía no carga, por favor. Sí, vamos a esperar. Ya. Va a ser una embolización de fragmento de ateroma. Esta va a proceder de una placa arteriosclerótica y se puede reconocer la pared del vaso. Vamos a ver que de forma alargada se van a ver los cristales de colesterol y también se van a ver las células gigantes de tipo cuerpo extraño. Ya, correcto. Te voy a poner todo el puntaje. Ya no te voy a hacer más preguntas porque has hecho una buena descripción. Entonces, 2 sobre 2. Termina el paso para ti. Luis Hernán Pongo Cormilluni. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, voy a cambiar de diapositiva. Es otra figura. Es un corte histológico de pulmón. Y se ven 2 vasos de paredes muy delgadas y septos alveolares. Tienes que decirme qué alteración observas y cuál es la causa. ¿Serían unos vasos pulmonares maternos con restos superficiales de la piel del feto? Sí. Restos superficiales de la piel del feto. ¿Eso Se qué observa- significa? ¿Qué significa eso? Mm, mm, Sé que se producen unas escamas, pero los vasos sanguíneos son conceptos. Bueno, en realidad la causa es un embolismo de líquido amniótico, ¿no? Esa es la causa. Te voy a poner 0.75 y para terminar contigo, o sea, la segunda pregunta ya para que termines el paso. ¿Cuáles son las causas de embolismo de líquido amniótico? Embolismo amniótico. Las causas. Eran la... ¿cómo se llama? Eran la laceración de la vena uterina. Laceración de vasos uterinos, ¿no? Sí. Sí, laceración de vasos uterinos en el parto, ¿no? O sea, maniobras obstétricas. ¿Cuál es la complicación más grave del embolismo de líquido amniótico? ¿Cómo se llama esto? Era el ciclo. Bueno. Coagulación intravascular diseminada. Terminamos Sí. el paso contigo. Tu nota 1.75 sobre 2. Prado Dávila, Coraima, Chantal. Gabriela Alejandra Guamán Sarayasi. Sí, doctora, presente. Ya, entonces voy a cambiar de diapositiva. Cuando haya cargado en tu computadora, lees la primera pregunta y la contestas. Sí, doctora, está cargando. Ya. Ya, doctora, defina infarto.
infarto es un área de necrosis isquémica causada por una oclusión arterial. Correcto, la que sigue. Diferencias entre infarto rojo e infarto blanco. Bueno, el infarto rojo se da bueno, consiste en un tejido, tejido pulmonar, que ha sufrido una necrosis coagulativa por una isquemia, y, pero después puede ser subsiguiente a una necrosis por una hemorragia. Bueno, hay una hemorragia después, ¿no es cierto? Pues de la necrosis. Y en el infarto blanco, ¿o cómo Bueno, diferencias en cuanto a la patogénesis infarto rojo e infarto blanco? Bueno, en los infartos blancos no va a haber hemorragias posteriores, a diferencia de rojo. Ya, no hay hemorragias. ¿En qué Sí, tipo de órganos se producen estos infartos blancos, que también se llaman infartos anémicos? en el vaso puede ser, o en las vísceras sólidas. Bueno, en el vaso que tiene circulación terminal y en vísceras sólidas. Está bien, 2 sobre Sí. 2. Dina Lucía Condoquiste. Presente, doctora. Ya, la tercera pregunta de la diapositiva. Menciona las causas de infarto séptico que conozca. El infarto séptico, a ver, un ratito, por favor. Doctora, el infarto séptico, bueno, se va a dar por una activación excesiva de los receptores de reconocimiento de patrón asociados a patógenos, es como los receptores TOL o el NOT. ¿Y por qué se van a activar estos receptores? Por moléculas microbianas, por ejemplo, aquellas bacterias gram positivas como Staphylococcus, Streptococcus. Bueno, claro, o sea, hay una infección, ¿no? Sí, eso es correcto, pero mencióname situaciones clínicas en las cuales se produzca infarto séptico. O sea, más que patogénesis, esto se refiere a unas causas específicas, ¿no? ¿Puede ser una infección? Bueno, pero digamos, es muy general también infección, ¿no? Si no, tienes que decirme una situación clínica más, o mejor definida, ¿no? En la que se produzca infarto séptico. Infección es algo muy general, ¿no? Hay una infección, ¿no? Si no, no sería séptico, pero alguna patología bien definida. También infecciones por hongos, o sea, micóticos. Bueno, en realidad se trata de endocarditis bacteriana, ¿no? En la cual hay una infección de las válvulas cardíacas, entonces los trombos que se forman a dicho nivel están infectados. Cuando se desprenden dan lugar a infarto séptico, ¿no? Esa es una de las causas más frecuentes y en general se refiere a infección de los trombos. Trombos infectados, de modo que cuando se desprende algún fragmento de esos trombos infectados, el infarto va a ser de tipo séptico. Bueno, te voy a poner 0.5 en esta primera pregunta, la que sigue. Ya. ¿Qué órganos o zonas del cuerpo humano tienen circulación doble? No, falta, hay una anterior a esa. Perdón, ¿cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de un infarto?
Los factores que desarrolla para desarrollar un infarto pueden ser, por ejemplo, el tipo de aporte vascular, ya sea, por ejemplo, si un órgano tiene 2 circulaciones o una circulación terminal. Ya, está bien, ese es uno. Otro tipo de factor sería el ritmo de desarrollo de la oclusión. Por ejemplo, si se nos muestra, por ejemplo, si es que es muy lento, se pueden hasta mostrar las arterias, ¿no? En lo que es el corazón. También otro tipo puede ser otro factor es la vulnerabilidad a la hipoxia. Por ejemplo, tenemos las células, las neuronas son muy sensibles a la hipoxia, por lo tanto pueden morir más fácilmente que un fibroblasto que dura más horas. Y el cuarto factor sería el contenido de sangre, de oxígeno en la sangre. Mientras menos cantidad de oxígeno tenga en un tejido, mayor será la predisposición a un infarto. Claro, o sea, mientras mayor sea el grado de anemia en realidad, ¿no? Sí, exacto. Ahí habría más riesgo de infarto. Bueno, tu nota 1.5 sobre 2. ¿Alguno de los alumnos programados para el día de hoy no ha dado paso? Doctora, ¿Sí? yo no sé si usted me podría dar otra oportunidad. Tengo bajo puntaje y desearía que me dé otra oportunidad ¿Cómo te para llamas? poder subir un poco mi nota. María Carolina Lazaba Rodríguez. Me tocaron preguntas de opción múltiple. Ya, tú tienes 0.5, ¿no? Sobre 2. Sí, sí, A doctora, ver, quisiera ya, al menos subir. bueno, te voy a subir un poco si contestas bien la última pregunta de la diapositiva. Ok, es ¿qué órganos o zonas del cuerpo humano tienen circulación doble? Bien, bueno, en primer lugar tenemos el pulmón. Este va a estar irrigado sobre todo por lo que son las arterias bronquiales y ¿cómo se llama? La arteria pulmonar. Después tenemos al hígado, que va a ser por la vena hepática y también la vena porta. De ahí tenemos a lo que es el brazo, ¿no? Tenemos a lo que es la arteria radial y cubital. Correcto. Te voy a subir un punto, entonces tu nota sería 1.5. Muchas gracias, doctora. Está bien. Alguien más que tenga que haber dado examen hoy día, pero no haya contestado cuando lo llamé por alguna razón, antes ya de terminar esta reunión. Bueno, entonces terminamos la reunión. Buenas noches con todos.